Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de los otros datos con la gran periodista Rita Valderas. Hola Rita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Muchas gracias por transmitir desde la sede en Oaxaca. Así es, les recordamos a nuestros amigos que nos pueden sintonizar y ver a través de nuestro Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. También los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o mandarnos un correo a radiosuperacioncmc@gmail. También les recuerdo que en nuestro Face ahí hay una pestañita de WhatsApp. Le dan clic y se ponen inmediatamente en contacto con nosotros. Pues bien, Rita, te cedo en este momento las cámaras y los micrófonos para que estés con tu público. Muchas gracias, Monse. Saludos a ti y a todos los que forman parte de SMC. Una disculpa para quienes han estado siguiendo el programa. La verdad es que he tenido muchísimo trabajo, he estado colaborando en este contexto de la pandemia y sí ha sido un poco difícil coordinar los tiempos. Pero bueno, en estas 2 semanas que no nos hemos visto han pasado muchísimas cosas. Inicialmente me di a la tarea de hacer un mapeo para ver cómo están los indicadores con respecto a la pandemia. Voy a proyectarles ahora el arranque, digamos, lo más relevante o lo que más se ha discutido es precisamente el asunto de cómo está la opinión o la popularidad del presidente de la República. Como vemos ya en pantalla, digamos por ahí de mayo, cuando iba recrudeciéndose o subiendo la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador gozaba de una popularidad de más de 50%, según consulta Mitofsky, era el 45.2% quien aprobaba el desempeño del presidente. Buendía y Laredo, el 73% lo calificaba positivamente, y Grupo Reforma, con quien el presidente, por cierto, ha tenido una gran tensión pública, ha tenido recurrentemente encuestas en donde colocan al presidente con un 50% de aprobación. Pero bueno, ¿cómo está ahora, precisamente en este momento? Después de que han pasado muchas cosas, 74,000 muertos, un poco más de 74,000 muertos, después de que parecía que los indicadores económicos iban muy a la baja y de todas las críticas que han girado en torno a cómo se está manejando la pandemia, pues vemos por lo menos 5 casas encuestadoras que revisé, pues le dan muy buenos números al presidente. Gabinete de Comunicación Estratégica, el 27 de agosto, le dio una aprobación a la gente que fue encuestada, de 56% lo ve con muy buenos ojos, el 33.3% lo ve muy mal, la gestión del presidente López Obrador, y el 8.6% lo ve regular. La encuestadora GEA-ISA, el 17 de septiembre, lo aprueba el 45% de las personas encuestadas y lo desaprueba el 47%. Es quizá la casa encuestadora que más crítica ha hecho respecto a la popularidad o a la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oráculos, que es hace, digamos, el recuento de muchas encuestas y saca promedios. El 17 de septiembre le daba una aprobación al presidente del 57%, mientras que el 38% de las encuestadoras o de las casas encuestadoras que revisó desde marzo de este año, le daban un 38% al nivel de desaprobación. El Universal, que es un medio que también ha lanzado fuertes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de agosto lo colocaba con el 53.6% en nivel de aprobación y solo con el 35.8% como desaprobación. Y consulta Mitofsky, que hace un tracking poll, es decir, ellos miden diario la popularidad del presidente. En este momento lo coloca en el 53.1% con el nivel de aprobación y con el 46.5% de desaprobación. Como podemos observar, si sacamos un promedio, que es lo que hizo Oráculos,
tenemos más del 50% de las personas aprueban la gestión del presidente a pesar de todos los sucesos que han acontecido en las últimas fechas. Inicialmente, el asunto de la economía, pues aunque iniciamos con un PIB a la baja de 18.68%, recientemente el INEGI ha indicado que se han recuperado 7.2 millones de empleos y de empleos formales, y que se perdieron, digamos, de los 12 millones en abril, se recuperaron ya 7.2. De las personas que trabajaban en la informalidad, que era entre 25.6 millones y 27.3 millones de personas que trabajaban en cuestiones informales, en el comercio informal y en otro tipo de empleos sin una garantía social, solamente han regresado el 1.7 de esos 25 o 27 millones, lo cual quiere decir que se ha reducido esa cantidad de personas que trabajan en la informalidad. Ese también es un dato muy positivo que ha circulado INEGI. Durante agosto se generaron ya 92,000 empleos formales, quiere decir que las personas se han integrado ya con algún tipo de seguridad social y no en este esquema de honorarios o en este esquema de empleos temporales o en este esquema informal. Y bueno, la producción industrial también se incrementó en un 6.9%, aunque todavía tenemos algunos indicadores que son negativos, como el precio del dólar o del peso frente al dólar, que sí ha perdido más de 1.5 puntos, pero de cualquier manera los indicadores económicos pareciera que van repuntando, y eso pues obviamente ha traído sin duda una fuerte crítica de parte de muchos sectores. En esta última semana, lo que hemos estado observando es que el presidente ha tenido un enfrentamiento directo y muy claro con grupos intelectuales, quienes le han enviado cartas, como esta carta que le enviaron los 650 a favor o en defensa de la libertad de expresión, y también algunos defensores de derechos humanos o luchadores sociales como Javier Sicilia, quien también le escribió una carta bastante dura y muy crítica respecto a lo decepcionante que ha sido para algunos sectores de la población la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a pesar de este contexto de mucha tensión, lo que vemos es que hay datos duros, que son pues indicadores que no se pueden refutar con ideas o ideologías políticas, son datos que pues están revelando que sí estamos recuperándonos, aunque sea de manera lenta y paulatina, de la pandemia. Y bueno, en el contexto, además de esta confrontación que existe entre los medios de comunicación ya abiertamente, periodistas, activistas, académicos e intelectuales, con el presidente López Obrador, quien ha señalado que periódicos como Grupo Reforma son pasquines inmundos, pues también tenemos algunos otros elementos que enrarecen todavía más el ambiente. Uno de ellos, pues que 10 gobernadores que forman parte de esta oposición, generalmente del PAN y del PRI, decidieron abandonar la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO, porque dijeron que no tenía ninguna representatividad y que prácticamente no estaba resolviendo ninguno de los problemas que aquejan a la nación, entonces deciden salirse de la CONAGO y no asistir más a las reuniones. También las feministas tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este movimiento, en esta movilización, están involucrados estos grupos de bloque negro, que son, digamos, tienen prácticas muy disruptivas, que son grupos muy radicales, que están confrontándose directamente con el poder establecido. Y bueno, la señora Yesenia Zamudio, madre de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien fuera presuntamente asesinada, lanzada desde una ventana por estar huyendo, o no se sabe exactamente cuál es la versión real de los hechos, acerca de si estaba huyendo de sus agresores o si fueron sus agresores quienes la lanzaron por la ventana. Pues entre ella y Bloque Negro tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y posteriormente, como hubo represalias en algunos estados, fueron otros grupos que en otras ciudades del país también decidieron tomar las instalaciones de la Comisión Nacional, de las comisiones estatales de derechos humanos, e incluso prender fuego en algunas de ellas, lo cual ya lo habíamos dicho acá en los otros datos. Habíamos tenido un invitado que nos señaló que ese es uno de los pendientes que tiene este gobierno, y que las mujeres son un flanco débil para el presidente, y que por supuesto que iban a salir a las calles
a seguirle recordando que tiene una deuda pendiente con el asunto de la violencia y los feminicidios, que por cierto, en esta pandemia, pues la violencia intrafamiliar se ha incrementado notoriamente. Además de esta toma de instalaciones de la CNDH, en donde también señalaron que Rosario, la titular, tenía trozos de carne gourmet y cortes de carne muy costosos en el refrigerador, lo cual pone en evidencia que lejos de hacer su trabajo está pues pasándosela muy bien. También hubo señalamientos respecto a los escándalos de corrupción de la Cuarta Transformación, entre ellos el más, digamos, el más visto es el video en donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo fajos de billetes en bolsas de plástico y parece ser que esta situación pues puso en jaque al presidente, aunque él dijo que se trataba de aportaciones, pues es más que evidente que ahí hay, digamos, una irregularidad en la forma en la que estaba recibiendo dinero. La autoridad electoral no ha señalado gran cosa al respecto, tiene que haber una denuncia formal, creo que la hizo la oposición, en particular los panistas, pero bueno, tiene que pasar por una serie de trámites y de procedimientos para ver a qué conclusión se llega respecto a eso, porque recibir dinero para un partido político de esta manera es ilegal. Además de esto, bueno, pues tenemos el inicio formal del proceso electoral 2021, en donde Morena, lo vamos a ver en la próxima transmisión de los otros datos, tiene la ventaja en casi todos los estados en donde va a competir y también lleva la ventaja en las preferencias electorales para la Cámara de Diputados, que es, digamos, el botín más importante de la oposición, y van a intentar, desde luego, competir con Morena, pero no termina de cuajar este bloque, que si con el PAN y el PRD, que si siempre no, que si siempre sí, que si Calderón, que Calderón ya no va, que entonces sale Ricardo Anaya, y bueno, están todavía ahí como tratando de organizarse sin aterrizar, sin tener propuestas claras ni precisas, no tienen, digamos, una bandera todavía que enarbolar. Criticar al presidente, insisto, no es suficiente, hace falta mucho más para poder, digamos, minar, ¿no?, la confianza que la ciudadanía le tiene. De cualquier manera, ya arrancó formalmente el proceso electoral. La autoridad ya designó a quienes, ya autorizó los montos del presupuesto que va a otorgar a los partidos, y también rechazó a algunas organizaciones el registro, entre ellas a la organización México Libre, que es la que encabezan Margarita Zavala y Felipe Calderón, el expresidente. Y bueno, ellos han llegado a tribunales, se supone que el Tribunal Electoral está por emitir un juicio para saber si siempre sí le va a otorgar el registro o no, y bueno, de eso dependerá también si tendremos un intento de oposición, un ejercicio interesante, aunque es importante recordar que Felipe Calderón no le alcanza para hacer una oposición de contrapeso, va a tener que esmerarse en mantener el registro, y eso pues le va a llevar un buen tiempo. Y bueno, los escándalos mediáticos no lo son todo para ganar elecciones. Las elecciones no necesariamente se ganan en redes sociales ni tampoco en los periódicos. Otro de los hechos que han ocurrido en estos días, pues es la rifa del avión presidencial, que ha sido también toda una historia. No se alcanzaron a vender los boletos, entonces el presidente, digamos, el gobierno los compró, y entonces hubo ahí un extraño y complejo proceso de asignación de los recursos para ciertos hospitales. No está clara todavía si en realidad fue favorable o no. Algunos medios de comunicación y algunos periodistas han señalado que quedamos a deber más dinero del que realmente ganamos, pero bueno, el presidente sigue insistiendo en que el avión presidencial se va a vender, sigue insistiendo en que pues eso es lo que tiene que hacer un gobierno honesto, y que pues este aparato suntuoso no tiene ningún sentido en su gobierno. Además de esto, pues el presidente ha impulsado el juicio a los expresidentes, está ahí en la mesa porque algunos magistrados han dicho que esto es inconstitucional, que no se puede hacer. Eso también ha sido un debate durante estos días, es, digamos, otro de los elementos que ha puesto sobre la mesa el presidente, quien no deja de poner la agenda. Sigue teniendo él el control de qué se dice, hacia dónde se dice,
cuál es el tema, hacia dónde hablamos, con quién hablamos. Él sigue poniendo la agenda en todas las conferencias mañaneras, creo que esa es la intención además. Y bueno, también está la renovación a dirigente nacional de Morena, ahí también ha habido una suerte de perredismo un tanto escandaloso, porque pues nos damos cuenta que partidos como Morena, que vienen de un movimiento social, siguen siendo facciosos y entonces tienen ahí una serie de grupos que están peleando. Está por un lado Mario Delgado, que pretende ser dirigente nacional de Morena, está Jacob Polensky, está Gibran Ramírez, quien por cierto sufrió una fuerte embestida durante estos días con una serie de escándalos en donde se le acusa de manejo irregular de recursos públicos en la CIS. Y bueno, lo que queda claro es que esos ataques vienen precisamente desde Morena, entonces nos queda claro que hay una suerte de tribus adentro, nos recuerda mucho al PRD, y bueno, ya veremos en los próximos días qué es lo que va a ir sucediendo con estos acontecimientos. Y quizá el acontecimiento o el suceso más relevante de los últimos días es el Frena. Acá en la Ciudad de México, el Frente Nacional Anti-AMLO decidió tomar las calles e instalar casas de campaña, como lo hiciera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era, pues digamos, el líder moral y legítimo de un movimiento social. Ahora el Frena es quien está impulsando la toma de las calles. Están en Avenida Juárez, lograron conseguir un amparo y llegaron hasta el Zócalo. Y bueno, hay una suerte ahí de casas de campaña, varias de ellas vacías, pero bueno, está un grupo de personas ahí que están inconformes con la forma de gobernar del presidente. Espero que en estos días podamos transmitir desde la plancha del Zócalo capitalino para que ustedes vean cómo están estas casas de campaña y que podamos hablar con algunos de los integrantes del Frena para ver si nos dicen como cuál es la estrategia, si es que hay estrategia, cuál es el sentido de esta instalación. Ellos dicen que no se van a quitar hasta que el presidente no renuncie. No es un sector muy numeroso, pero de cualquier manera este tipo de eventos afecta el comercio, que de por sí está bastante golpeado como consecuencia de la pandemia, porque ha pasado una gran cantidad de semanas cerrados. Y bueno, ahora con el Frena instalado en la plancha del Zócalo, las cosas se complican más. Vamos a tratar de hacer una transmisión y de subirla a SMC durante estos días para que ustedes puedan ver de primera fuente cómo es que se está realizando esta instalación de las casas de campaña, de las que muchos, por cierto, se han reído porque pues están vacías. Llegaron jóvenes indigentes que no son menores, es un sector importante en el centro de la Ciudad de México, y se llevaron estas casas de campaña para utilizarlas, ¿no? Pero iremos viendo cómo es que se va dando esta situación. Este es el contexto, digamos, en el que se está dando la pandemia, que no es nada menor. La pandemia, pues sí, estamos con cifras bastante alarmantes, ya son más de 700,000 contagios, son más de 74,000 muertos. Si bien no ha habido saturación de hospitales, pues hay una crítica muy fuerte internacional por el manejo de la pandemia. Inicialmente porque hay una imprecisión importante en el número de muertos. No se sabe con exactitud cuántos muertos han habido, si son el doble de los que ha mencionado la Secretaría de Salud, o si incluso se triplica o se cuadruplica la cifra. No tenemos claridad. Lo que sí sabemos es que pues la tasa de letalidad en México es de 10.55%, cuando la media en el mundo es de 3.1%. Es decir, estamos por encima de 7 puntos arriba en la tasa de letalidad que cualquier otro país. Eso es muy alarmante porque incluso tenemos más contagios que en países más poblados como China, o ya rebasamos por mucho lo que ha sucedido en Italia. Bueno, hasta ahora algunas organizaciones como Amnistía Internacional y algunos otros medios han señalado que han muerto más de 1,320 médicos, bueno, personal médico, entre enfermeras, trabajadores de la salud, doctores, gente de limpieza en los hospitales, y también se piensa que es una cifra pues muy menor a la que realmente está ocurriendo. Como hemos sabido, los hospitales públicos son los que más problemas han tenido porque la gente se atiende
digamos, ellos atienden a una gran cantidad de población. La Secretaría de Salud del gobierno ha contabilizado pues 1,400 trabajadores de la salud muertos por COVID, 40% de ellos pertenecientes al área médica. Algunas instituciones han salido a decir que ellos sí otorgaron el equipo de protección personal suficiente y que el número es menor del que podría ser si eso no hubiera sucedido. Pero bueno, esto ha causado también protestas y manifestaciones, no solamente del personal médico, sino también de otros pacientes que no han tenido acceso a sus medicamentos, como los enfermos de cáncer, los enfermos de VIH o de otros padecimientos crónicos, quienes acusan que hay desabasto en las clínicas, a las que de hecho tienen que asistir muchas veces a recoger, digamos, a surtir sus recetas, y bueno, eso también ha complejizado todavía más el ambiente que de por sí es tenso. Hasta ahora, según algunos datos de algunas revistas científicas y de medios internacionales, son más de 70 protestas de manifestaciones de personal médico y de enfermos de otras, digamos, de otros malestares crónicos, quienes han salido a las calles a protestar. Y bueno, a esto se suma también que ha habido algunos escándalos de corrupción, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, en INSABI y en otras instituciones de salud pública que han sido señalados de desvío de recursos, de compras ilegales, de adjudicación de contratos irregulares, en cantidades millonarias, ¿no? Esto también, pues, pone en tela de duda que el gobierno esté o haya manejado de manera eficiente la pandemia. Sin embargo, pues el subsecretario Hugo López-Gatell ha salido a desmentir algunos de los, digamos, de los documentos que han circulado a nivel internacional, como el reciente en The Lancet, en donde pues aseguraban que el problema era que no se les había otorgado el equipo médico suficiente al personal de salud y que por esa razón pues había tantos muertos en esa comunidad. Y pues bueno, nosotros seguimos sumando 74,000 muertos. Hay quienes aseguran que podríamos llegar hasta 150,000 para diciembre. Yo tengo ahí una expectativa de que llegaremos quizás a 100,000, lo cual de por sí es bastante escandaloso. Y bueno, otro de los hechos que también se suman en este mapeo, digamos, de sucesos es lo que tiene que ver con el sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública decidió, como ya lo hemos comentado, implementar el programa de Aprende en Casa, ¿no? Esto se transmite por televisión. Ya habíamos visto que la mayor parte de la población tiene una televisión, a diferencia de que no es tan fácil o no en un número mayor a 50% tienen una computadora. Las clases se transmiten con el apoyo de las televisoras nacionales y también de algunas estatales. Para 2021 se propone un aumento ya en el presupuesto de la SEP de 4,1%, y en otras universidades, es decir, este gobierno en el presupuesto del 2021 decidió apostarle a la educación. Entonces, las universidades, la Secretaría de Educación Pública van a recibir más recursos que en otros momentos. Y bueno, según la SEP, 9 de cada 10 estudiantes toman clases en televisión, lo cual es muy alentador y parece incluso irreal, ¿no? Según las cifras que ellos llevan y el registro, pues es un gran número de niños y de adolescentes los que están continuando con las clases en línea y las clases televisadas. Y bueno, esto ha permitido que haya una comunicación constante entre alumnos y maestros que están en constante contacto. Y bueno, que también se haya implementado un programa en la SEP a través del cual se entregan materiales educativos en zonas muy marginadas a más de 30,000 jóvenes que están ayudando a hacer esta entrega para no desatender a estos grupos vulnerables que no tienen, digamos, acceso o a la televisión, o que no es tan fácil tener acceso vía internet o vía WhatsApp. Lo que sé de primera mano es que algunos maestros están organizando y tienen canales de WhatsApp a través de los cuales se comunican con los padres de familia y están en constante contacto. Toman la clase en televisión los niños y después ellos tienen que mandar la evidencia, los papás, de que el niño está trabajando como debiera. Yo espero que todos los padres de familia cuenten, si no con
digamos, el conocimiento técnico, también que tengan la paciencia, porque no es una labor, no es una tarea sencilla el hecho de estar con los niños, pues atendiendo y tratando de entender también, los padres también al mismo tiempo están tomando clases, eso es lo que he escuchado, y bueno, pues sí hay algunos padres desesperados que decidieron que sus hijos van a dejar el año escolar y que lo van a retomar en cuanto sea posible. Entonces, bueno, la buena noticia de estos días es que Campeche y Chiapas llegarían a semáforo verde pronto y que ellos podrían ser los primeros en retomar las clases presenciales. Hay que recordar que las clases presenciales tampoco van a ser como antes. Tienen que cumplirse una serie de indicaciones desde los modelos híbridos en donde no irán todos al mismo tiempo, hasta las medidas de sana distancia, el hecho de traer cubrebocas. Ustedes saben que los niños, no todos o no todas las edades deben traer cubrebocas, entonces eso va a ser también pues una labor titánica de los maestros, de los padres de familia, de autoridades. Creo que es momento en el que todo el mundo tiene que organizarse. Lo mismo pasa en las universidades, tanto privadas como públicas, continuaron con clases. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ya retomó sus clases este lunes. Y bueno, otras instituciones están por hacerlo y bueno, también lo están haciendo en línea. Han circulado en redes sociales algunos videos en donde algunos profesores que no le saben bien a la tecnología, pues sí han tenido algunos conatos ahí de, digamos, de mal humor y les han gritado a sus estudiantes, pero bueno, yo creo que todo esto es parte de este aprendizaje que estamos atravesando a propósito de la pandemia y pues que no es privativo de México, sino del mundo, es una pandemia. Entonces es, digamos, un problema mundial, ¿no? Y así tenemos que seguirlo viendo y tenemos que seguir aportando. Otra de las buenas noticias que hubo durante estos días es que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, también dijo que a propósito de la pandemia se tienen muy buenos números en cuanto a la seguridad. Señaló que los homicidios dolosos disminuyeron en 0.46% y que también hubo una importante captura de narcotraficantes como José Yepes Ortiz El Marro. También señaló que más de 1,200 cuentas bancarias se han congelado, que están vinculadas al crimen organizado, y que el robo de transporte individual disminuyó 15.7% y el robo en transporte colectivo también disminuyó 42.7%. Lo que habría que preguntarse es si estas cifras no son un poco una trampa, dado que pues hay menos gente en la calle, a pesar de que estamos y de que mucha gente ha flexibilizado sus medidas de seguridad y que salen a la calle o que tienen que salir a trabajar. De cualquier forma hay menos gente en la calle, hay menos movimiento, entonces no sé si realmente estas cifras están señalando una disminución o solamente son consecuencia del contexto de pandemia que estamos atravesando. La mala noticia es que el secuestro aumentó en 7.5%, la violencia familiar también aumentó en 1.7%, pero ojo con el asunto de la violencia familiar, porque este dato tiene que ver con las denuncias que se han hecho, pero seguramente hay muchas mujeres, muchas personas que están sufriendo violencia en la familia y que pues no han emitido una denuncia o no acuden a las autoridades correspondientes, entonces no hay forma pues de saberlo. Este es el dato que se proporciona a través de los sistemas de registro de denuncias. Entonces, pues la violencia familiar aumentó en 1.7% y el feminicidio también aumentó en 2.2%. Estos dos datos pues se han sumado a este asunto de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el propio presidente desestimó diciendo que se trataba de un asunto que se estaba politizando. Si yo fuera el presidente no minimizaría el tema de las mujeres, creo que es un tema pendiente que puede causarle dolores de cabeza innecesarios. Y bueno, además de estos asuntos que ya les he mencionado, pues la pandemia sigue creciendo. Al día de ayer, viernes, teníamos 720,858 casos confirmados. Teníamos 75,844 defunciones y sigue creciendo.
Y bueno, el asunto o el dato relevante es que los decesos diarios han ido disminuyendo, han pasado de 600, 650 a 400, 420. Eso quiere decir que hay una importante disminución. Hay estados como Chiapas o Campeche que ya han notificado que incluso en algunas zonas de Veracruz que el número de hospitalizados ha disminuido en 50%. Eso quizá es una buena señal de que es probable que vaya descendiendo el crecimiento de la pandemia. Sin embargo, el subsecretario Hugo López-Gatell pues señaló que hay que tomar esto con mucha reserva, dado que se acerca el tiempo de otoño y en otoño y en invierno viene la influenza. Ya se están iniciando en muchos hospitales y sobre todo en hospitales públicos, las campañas para la vacunación contra la influenza, pero bueno, ya digamos que esto se cruza y que en lugar de que podamos salir del confinamiento, quizá en algún momento se tengan que endurecer las medidas nuevamente para evitar que se mezclen estas dos enfermedades o estos dos padecimientos. Ya ha sucedido que en algunos estados se ha juntado el dengue con el COVID y entonces esta suerte de COVID-dengue pues sí ha causado muchas, digamos, alarmas, ha prendido las alarmas porque pues imagínense si el COVID todavía no es un padecimiento que tengamos muy claro, pues sería peor si se mezcla con otra enfermedad tan letal como han sido el dengue y bueno, la influenza y otros padecimientos que son propios, digamos, de este clima, ¿no? Entonces, pues hay que tomar con mucha reserva este asunto, por lo mismo, porque no sabemos bien cómo es que va a culminar la pandemia. Algunos gobiernos, como el de la Ciudad de México, han señalado que los empleados no podrán volver en octubre a las oficinas como se tenía previsto y que se va a seguir atrasando. El Estado de México también está en semáforo naranja y el gobernador Alfredo del Mazo ha salido a señalar que va a mantenerse en semáforo naranja durante las próximas 2 semanas. Entonces, algunas entidades están tomando decisiones ya más individuales, ya más propias de la demarcación, del comportamiento que se está dando en sus entidades. Y bueno, vamos a ver qué va sucediendo. Ya hay algunas inferencias quienes aseguran que el confinamiento va a terminar hasta febrero del próximo año y que la pandemia entonces pues ya tendría que ser, digamos, un asunto que tendría que resolverse un año después. Me están informando que precisamente olvidé mencionar que Campeche ya es el primer estado que pasa a semáforo verde. Campeche es un estado pequeño, sí se tuvo una suerte de control estatal, a nivel estatal de la pandemia, ya pasó a semáforo verde. Vamos a ver cómo se va dando la situación. Recuerden que hay estados, hay lugares en otros países que también han pasado a semáforo verde y han tenido que regresar. La Organización Mundial de la Salud ha informado que está en alerta o que le parece peligroso que en Europa haya un rebrote de COVID, sobre todo en España, porque sí ha habido como una gran cantidad de contagios nuevos. Hay que mantenernos como muy atentos a esta situación. Y bueno, pasando a otro tema, pues sí me gustaría presentarles un poco los escenarios de los próximos días. Creo que en los próximos días van a seguir esta situación tensa entre medios de comunicación y el presidente. Creo que también eso habría que tomarlo como una estrategia del presidente López Obrador. Creo que no me parece un político que haga las cosas porque se le ocurrió, no es una ocurrencia como muchos aseguran. Yo creo que tiene que ver con un asunto más de estrategia, pero bueno, ya veremos cómo se van dando estas cosas y bueno, la confrontación que tiene con los medios de comunicación y con los intelectuales, creo que va a seguir creciendo. Hay algunos personajes de la política que están retomando sus redes sociales. Ya vimos que Ricardo Anaya regresó. Ahora Diego Fernández de Ceballos también ha anunciado su retorno a las redes sociales. Vamos viendo a ver qué sucede. Uno de los temas que no debemos dejar pasar es el registro de las organizaciones ante el INE que impugnaron, entre ellas México Libre de los Calderón Zavala. Vamos a ver qué pasa con eso. E insisto, a Calderón no le alcanza para hacer oposición, pero sí quizá para, digamos, empezar a poner sobre la mesa este tema, a discutir, a cuestionar
la forma en la que se están dando las cosas, sobre todo en un gobierno cuyo discurso principal o cuya bandera ha sido la anticorrupción, y lo que hemos visto en las últimas semanas pues son datos que van en contrasentido a esto. Le alcanza para cuestionar al presidente, al propio gobierno, pero no creo que le alcance para hacer una oposición. Veremos si PRD, PAN, MC, no sé si el PT de pronto pudiera sumarse a un bloque, se pudiera formar un bloque. Creo que estos partidos deben tener claro que el presidente no se le puede tratar como un candidato, es el presidente de la República y por lo tanto pues es, digamos, una confrontación completa contra el Estado, contra el gobierno. Bueno, pues ya veremos qué sucede, si les va a dar el registro el Tribunal Electoral o si siempre los deja como están, y si los deja como están, pues seguiremos sin oposición. No hay para dónde hacerse, digo yo. Está el Frena con las casas de campaña, está el presidente desplegando al ejército en el Zócalo, en fin, no vemos una suerte de debate político. Yo veo estrategias de parte del gobierno, creo que la oposición sigue patinando todavía y no termina de cuajar. Hay intentos, pero me parecen muy incipientes. Y el regreso de Ricardo Anaya tampoco me parece tan alentador. Creo que más bien es una medida desesperada porque el presidente nunca volteó a mirar a Marco Cortés, que es el líder nacional del Partido Acción Nacional, y bueno, no tuvo interlocución, entonces sale Ricardo Anaya. Yo espero que realmente se logren coordinar. No hay otra manera de vencer a Morena, que es ahora un aparato dominante, fuerte, si no es coordinándose. Y bueno, el siguiente tema que estaremos viendo ya en las próximas semanas, pues son los escenarios electorales, en los que ya les decía yo que Morena va a la cabeza en casi todos los estados. Ya incluso hay escenarios de con quién va a ir Morena en Nuevo León, con quién podría ir Morena en otros estados del país, donde también se van a pelear las gubernaturas, quiénes van a tomar el control finalmente del partido Morena, porque ahora es un cascarón. Si va a tomar sentido, si no, si va a seguir siendo Andrés Manuel la pieza clave para que gane el partido los votos necesarios y mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Vemos una serie de confrontaciones, como les decía hace un momento, Porfirio Muñoz Ledo advirtiéndole a Marcelo Ebrard que irá del partido, porque Porfirio Muñoz Ledo aspira también a ser dirigente nacional de Morena, junto con la senadora Citlali Hernández, quien pretende ser secretaria general. En fin, vemos una suerte ahí de perredismo. Nos queda claro cuáles son los componentes políticos electorales de Morena, entonces, bueno, no es tampoco una sorpresa. Ya veremos qué irá sucediendo con estos escenarios. Por lo pronto, Morena va a la cabeza en todos los estados en los que va a haber elecciones para gobernador y en la mayoría del Congreso. Y también vamos a ver qué va a suceder con el Frena. Creo que la estrategia de este frente ha sido poner a un personaje muy parecido a lo que fue Andrés Manuel López Obrador, alguien estridente que sale a la calle, que toma el asfalto, que moviliza personas. Sin embargo, me parece una interpretación equivocada de la historia. Quienes hemos estudiado al presidente Andrés Manuel López Obrador en toda su trayectoria y en muchas aristas de su vida, tanto política o pública como personal, pues le damos otro tinte a la historia. Me parece que este personaje no es propiamente alguien que pudiera recordarnos al Andrés Manuel de antes y que tampoco tiene esta capacidad de ser un interlocutor y que pues tampoco está aglutinando a un segmento grande de la población. Lo que hemos visto hasta ahora son caravanas en los estados, en autos. La gente los ha criticado incluso por hacer estas marchas en autos, estas caravanas. Los han señalado de ser fifís, de ser esta clase que no se resigna a perder pues todo lo que tenía previo a que llegara el presidente López Obrador, a que se tiene que acostumbrar a que la política ya es diferente. Ya iremos viendo también cómo se van dando las cosas, pero mi expectativa es que el Frena no va a llegar mucho más lejos. Va quizá a quedarse ahí en la Avenida Juárez o en el Zócalo, pero no hará el suficiente ruido como para hacerle daño al presidente. No así las mujeres, que también van a dar mucho de qué hablar en los próximos días seguramente, quienes con toda la legítima causa y la razón justa van a retomar seguramente las calles, van a querer continuar con la voz en redes sociales. Es un tema que no se ha muerto, es un tema que sigue circulando, siguen circulando
los abusos, las denuncias, la visibilidad del tema sigue ahí. Y bueno, ya veremos también cuál es la respuesta del gobierno, porque como hemos visto, pues el gobierno ha preferido ignorarlos y ha preferido politizar desde ahí el tema de las mujeres, como lo está haciendo en el asunto del agua en Chihuahua, como lo están haciendo en otros estados cuando hay algún conflicto. El presidente ahora ha salido a evidenciar cuáles son los vínculos entre estos conflictos sociales y políticos del PRI o del PAN e incluso del narcotráfico, como en el caso de Chihuahua. Entonces, bueno, este es el escenario complicado que estamos atravesando, creo que es propio de un escenario que está arrancando electoralmente. Como les había anticipado en los otros datos, vamos a tener investigaciones muy interesantes sobre algunos políticos. Ya estamos preparando el material para subirlo la siguiente semana. Vamos a tener información de Manuel Velasco de Chiapas, de Salomón Jara de Oaxaca y de otros políticos que están, digamos, muy atentos ya, listos para moverse en estos procesos electorales y que pues siempre andan ahí presumiendo su cercanía con el presidente López Obrador. Vamos a saber un poco más de su historia, de la pública y de la que no ha sido tan pública. Como les dije, siempre documentando, siempre teniendo la evidencia, la prueba, para que no se diga que es un rumor, que es un chisme, que no, tenemos los documentos probatorios de lo que vamos a estar difundiendo. Es el momento justo del arranque de los procesos electorales. Vamos a ver si esta suerte de discurso anticorrupción corresponde con los candidatos. Morena tiene que ir con candidatos que estén alejados de los escándalos, que estén lejanos digamos, a acusaciones de desvío de recursos, a casas en el extranjero, a enriquecimientos inexplicables. Iremos subiendo la información que nos han ido haciendo llegar personajes que conocen la trayectoria de estos políticos y tendrán la exclusiva en los otros datos aquí en SMC para Oaxaca y para otras ciudades del mundo. Y bueno, entonces la siguiente semana también tendremos pues esta información y veremos cómo se va dando la situación con pues ya el fin de año. Estamos ya cerrando prácticamente el año, la última recta del 2020, que ha sido un año complicado. Por suerte en el mes de septiembre no tembló, esa es una buena noticia, o no tembló como en otros años, porque sí hubo algunos movimientos, pero no como en otros años que todavía no se recupera del todo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues muchas de las casas que se cayeron, edificios, unidades habitacionales y escuelas, todavía no han terminado de reconstruirse, y en los estados, pues seguramente también en Morelos, en Oaxaca, hay hospitales incluso que no han terminado de reconstruirse ni de recuperarse después de los sismos, después del sismo de hace 3 años. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el próximo programa con los otros datos. Vamos a tener información sobre Salomón Jara, un político de una larga trayectoria, un político de los más astutos que yo he tenido oportunidad de seguir su trayectoria, pero también, digamos, de los que quieren estar en todo, ¿no? De estos políticos que les encanta estar en un tema y en otro para no perder vigencia, pero que no tienen una propuesta real auténtica, una propuesta política, que no tienen un discurso que vaya más allá del mismo... digamos, del mismo cliché, ¿no? Vamos a ver cómo también han sido bastante chapulines, han pasado de un partido político a otro. Es el caso, desde luego, de Salomón Jara. Y bueno, vamos a tener en exclusiva algunos datos de su vida, trayectoria, que creo que van a ser interesantes para el público, para la audiencia, y especialmente en Oaxaca, ¿no? Que seguramente van a causar polémica, seguramente van a ser incómodos. A mí me encantaría que el propio Salomón Jara tuviera posibilidades de réplica, que nos contestara algo. Yo sería muy feliz, porque creo que eso significaría que nos está volteando a ver, que está incómodo, que sabe que SMC difunde información que es información veraz, documentada, probada. Entonces, bueno, vamos a ver qué opina el mismísimo Salomón Jara sobre la propia información que vamos a subir en los próximos días. No se pierdan el siguiente programa de los otros datos, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Regreso contigo, Monse, a Cabina Central. Muchas gracias, Rita, y por supuesto que vamos a tener la réplica de Salomón Jara, así como nos los estás pidiendo, puesto que sí nos sigue.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa de Los Otros Datos con Rita Valderas. Les recuerdo que somos una radiodifusora digital y que los videos que ustedes ven son para que vean cómo se hace un programa de radio y, por supuesto, conozcan a los conductores y a las diferentes personalidades que tenemos de invitados. Si ustedes quieren ponerse en contacto con Rita para alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com o a nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. No se les olvide de descargar nuestra aplicación en www.smc.tv. Quiero mandar un abrazo y un agradecimiento a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También un agradecimiento a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, que siempre están muy al pendiente de la retransmisión de cada uno de nuestros programas. Un saludo muy especial a toda la comunidad hispana que radica en Nueva York, que ya nos siguen ahí nuestras transmisiones en vivo. Un saludo desde Oaxaca, México. Pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Recuerden, este es su programa de Los Otros Datos, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde con Rita Valderas. Nos vemos y escuchamos el próximo sábado. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó